So, in the short run, Entonces, a corto plazo, teniendo en cuenta que Teherán está ciertamente intercambiando información muy sensible tanto con Rusia como con China, como parte de su relación estratégica, ¿dirías que esta nueva unidad nacional, lo que tenemos ahora en Irán, donde podemos afirmar que la gran mayoría de la población está unida en torno a la identificación de un ataque externo contra ellos, ha generado una mayor cohesión social? ¿Crees que este será el factor principal a partir de ahora? ¿O considerando que la vida cotidiana seguirá siendo difícil y el coste de la vida continuará siendo alto, dirías que siempre existe la posibilidad de que estas protestas vuelvan y sean instrumentalizadas de nuevo? Yeah, there is always, as Sí, siempre hay, ya sabes. Bueno, creo que el principal problema aquí es que la economía rusa dependía del dólar antes de la guerra en Ucrania, en más de un 54%. Durante la guerra, redujeron su dependencia del dólar estadounidense a menos del 3%, si no me equivoco. La última vez que habló Putin, dijo que era incluso menos del 3%. Creo que el gobierno iraní less than 13%. No, I now it's think around the 10 or so. Iranian government, Excelente, por favor. I think the Iranian government. Creo que el gobierno iraní, Pepe, debería reflexionar seriamente sobre la dependencia de la economía iraní del dólar. Tienen que tomar decisiones importantes aquí, decisiones muy importantes. Major decisions. In China, they I already think because in China, almost everything goes through the yuan. Porque en China casi todo pasa por el yuan, incluida la venta de energía. Pero con Rusia, por ejemplo, según lo que se puede deducir de Irán, siguen realizando transacciones con Rusia en dólares estadounidenses en algunos contratos. O están intentando usar, bueno, los rusos no pueden tener reales, por supuesto, así que tiene que ser en rublos. O incluso usar yuanes para, digamos, algunos contratos entre Irán y Rusia. También podrían canalizarlos a través del yuan. A few contracts between Iran and Russia, they could go through the yuan as well. it could be that case because Podría ser el caso porque Irán es uno de los principales exportadores de petróleo a China. Así que el dinero que sale de China, no sé cuál es el papel de Pepe o del Banco de los BRICS aquí, son capaces de aceptar el rial iraní u otras monedas, o solo aceptan monedas globales y el yuan. currently They are not, accepting and this is, just ruble and yuan. no, it's a very good question that you point now. No, Nima, because Es una muy buena pregunta la que planteas ahora, Nima, porque señala una vez más la incapacidad del NDB, el Banco de los BRICS, para hacer algo con uno de los miembros clave de los BRICS. ¿Por qué? Porque los estatutos del NDB están en dólares estadounidenses. La mayoría de los préstamos del NDB están en dólares estadounidenses, lo cual es completamente absurdo. Así que si no empiezan, ya sabes, a rediseñar todo eso desde cero, seguirá siendo, diría yo, un banco de desarrollo periférico, incluso en comparación con el Banco Mundial. Esto abre otra caja de Pandora, una caja de Pandora gigantesca, porque básicamente hay que reiniciar el NDB desde cero. Eso también explica por qué el NDB no concede préstamos a Irán, porque además temen ser objeto de sanciones secundarias. Cuando los estadounidenses dicen, tenéis vuestro banco en Shanghái haciendo préstamos a Irán en dólares estadounidenses, no, sanciones secundarias para vosotros, simplemente no puede funcionar. secondary sanctions on top of you. It cannot work. Exactly. We had it 25% Exactamente. from Donald Lo Trump. teníamos ese 25% de Donald Trump y su administración sobre Irán. Y cualquiera que, ya sabes, no sé si la India haría eso, pero ya sabes, en el caso de la India, él lo dijo. You know the case of India, he said that The same Lo mismo, James and Sinse Telling. sanctions. Sí, So this points once again to if the BRICS Así que esto vuelve a señalar si los BRICS conseguirán finalmente organizarse. Es una de las columnas que escribí. Creo que mi columna de la semana pasada trataba precisamente de eso. Todas las cosas diferentes, yo lo llamo el laboratorio BRICS, los distintos sistemas que los BRICS están probando para empezar por fin a eludir el dólar estadounidense. BRICS Bridge, BRICS Pay, países que utilizan SIPS, el sistema chino de pagos interbancarios, las UNITS. Así que este año, antes de la cumbre en la India, a finales de año,
Al menos, tienen que ponerse de acuerdo, diría yo, en una hoja de ruta muy precisa de 2026 a 2027. Algo así como, busquemos el sistema que todos presentes aprueben e invirtamos en él. Porque mientras no se pueda escapar de las transacciones en dólares estadounidenses o del sistema financiero internacional controlado por los estadounidenses, ni siquiera se puede empezar a hablar de multipolaridad. No tiene ningún sentido. Y vemos el caso de Irán. Hay más de 6.000 sanciones sobre Irán a lo largo de 4 décadas. La única manera de que puedan escapar es si logran realizar sus transacciones fuera del dólar estadounidense, inmunes a las sanciones, y obviamente reorientar todo su entorno comercial y económico hacia Eurasia en su conjunto. Por supuesto, Irán está haciendo eso, pero en este momento es un proceso muy lento. Y con todos estos obstáculos, por ejemplo, no pueden obtener un préstamo del Banco de los BRICS, aunque sean miembros de los BRICS. Eso es completamente absurdo. Completamente absurdo. Yeah. Pepe, what has happened in Pepe, the UN ¿qué pasó en el Security Consejo de Seguridad de la ONU, session? en la sesión que United convocaron los States Estados Unidos? asked, Trajeron a 2 they have iraníes, brought 2 y mucha Iranians, gente aquí en Irán and los many conoce people y conoce su here in tipo de Iran know these retórica. people, and Pero mi pregunta their es, sort of rhetoric, ¿por qué but invitó a Estados Moss Unidos has a esas invited 2 these 2 personas people para to hablar talk sobre la situación en about the Irán? situation in Iran? Luego teníamos a And the Estados United Unidos States, y al the Reino United Unido por un Kingdom, lado, on the other e hand, Irán, had Rusia y Iran, China, Russia, todos China, juntos por el together, otro. you Ya know, sabes, talking about Irán no this. envió a His su representante representative to this principal a esta session, sesión. the Enviaron al vice adjunto en su lugar. deputy. ¿Cómo lo viste tú? And ¿Por qué Estados Unidos? how did you find Sí, it? parece Why que hemos the perdido a United Pepe. States is- Yeah, it seems that we've lost Pepe. Let's see, he's gonna come up. A ver, va a subir. A ver aquí. Let's see. Here. Let me Déjame check comprobar. here. Ah, aquí está. Yeah, it's here. Yeah, we've lost Sí, te perdimos solo hace a unos few segundos. seconds. Es una locura. Toco la pantalla para hacer algo y la conexión se corta de inmediato. Completamente absurdo. Vaya cosa. Ni siquiera puedo tocar una de las aplicaciones. Iba a abrir una lista de puntos sobre lo que Witkoff, el Bismarck del sector inmobiliario, llamó las nuevas exigencias de Estados Unidos a Irán. A ver si puedo recordarlas de memoria, Nima, sin mirar. Las incluí en mi última columna. Hay 4 exigencias principales. Tienen que dejar de enriquecer uranio, tienen que detener su programa de misiles y tienen que dejar de ayudar al eje de resistencia, lo que en la formulación oficial de Witkoff se expresa como tienen que dejar de apoyar a los apoderados, entre comillas. Obviamente, hablamos sobre el enriquecimiento iraní. Irán no aceptará nada de eso, ante todo porque se trata de los mismos dictados. Ya oíamos ese tipo de tonterías incluso antes de las negociaciones del JCPOA, hace casi 11 años en Viena. Así que han vuelto a lo mismo, especialmente con la exigencia de poner fin al programa de misiles. Entonces, ¿qué proponen ahora los estadounidenses bajo Trump? Mira, tienes que hacer todo eso. Si cumples con estas 4 cosas, quizá levantemos las sanciones. Pero cuando dicen que levantarán las sanciones, la administración Trump en realidad no puede hacerlo, porque esas sanciones deben pasar por el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, donde es evidente que ambos están completamente controlados por el eje sionista. Nunca aprobarán el levantamiento de las sanciones contra Irán. Y la segunda parte parece sacada de un cómic, Nima. Los estadounidenses dicen que Irán podrá volver a la comunidad internacional, como si Irán estuviera fuera de la comunidad internacional. Esto es totalmente absurdo. Irán es miembro de los BRICS. Irán es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Irán es miembro de la Unión Económica Euroasiática. Irán, obviamente, forma parte de la ONU y asiste a algunas de las reuniones más importantes allí. Así que Irán está en la comunidad internacional.
Una vez más, tenemos, yo diría, un tsunami de disparates procedentes de los estadounidenses que se hacen pasar por quienes ofrecen algo a Irán, mientras Irán rechaza un camino hacia la paz. Es la misma mierda, ¿verdad? Ahí lo tenemos. ¿Cómo vas a discutir con eso? Así que muy importante, antes de que se pierda en la traducción, Irán tiene que explicarlo en distintos foros de todo el mundo, en inglés. Así se citará en inglés, no en farsi, porque de otro modo se perderá en la traducción. En inglés, en la ONU, en los BRICS, en la OCS, en todas partes. Miren, esto es lo que los estadounidenses nos están ofreciendo. Júzguenlo ustedes mismos. ¿Algún país soberano y con dignidad aceptará estas imposiciones? Obviamente no. Así que esto es lo que hay que hacer ahora. Desemtorniatorleistungsum en pendamin just fall. Yeah. Pepe, Pepe, la actitud de Alemania, ya sabes, fue de algún modo otra vez increíble. Otra vez. ¿Qué significa exactamente otra vez? Porque durante la guerra de 12 días, dijeron que era un juego sucio. Y otra vez, este canciller alemán dijo que el gobierno de Irán no es legítimo y debe ser derrocado. ¿Quién eres tú para hablar así? ¿Quién eres tú para hablar así? ¿Quién es Alemania? No sé qué pasa por la cabeza de esos europeos. Sabemos, Nima, que esos llamados especímenes, esos especímenes infrahumanos que se hacen pasar por liderazgo político, poseen una mediocridad que alcanza la Vía Láctea, como el canciller de BlackRock en Alemania. Es lo único que pueden decir, porque están bajo el hechizo y el control, por supuesto, del eje atlantista sionista. Directos al grano. No pueden hacer nada más, y no se les permitirá decir nada más, porque están controlados, bajo el hechizo, pagados, comprados y pagados, bajo presión, lo que quieras. Así que es totalmente predecible. Y por supuesto, deberías ver, Nima, la cobertura en los medios de comunicación dominantes europeos, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, especialmente en las principales naciones y en menor medida en Italia. Pero en los grandes periódicos italianos, todo el mundo reza abiertamente, de hecho, por un cambio de régimen. Ves las portadas de los semanarios de noticias de toda Europa, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, y es siempre lo mismo, el pueblo contra los mulás, ese tipo de cosas, ya sabes. Así que obviamente es imposible que el ciudadano europeo medio, no muy bien informado, gente que básicamente obtiene su información de la televisión generalista y de los grandes periódicos, pueda tener un debate real sobre lo que realmente ocurrió en Irán. No hay absolutamente ninguna posibilidad. E incluso en línea, si miramos la cantidad de noticias falsas tóxicas en X sobre lo que pasó en Irán, provienen de mucha gente con millones de seguidores, probablemente comprados, la mayoría de ellos. Olvídate incluso de la posibilidad de un debate para poner las protestas en contexto, para hablar de las cifras falsas de las supuestas víctimas, para hablar de por qué hubo protestas económicas en primer lugar, para hablar de los efectos de las sanciones sobre un país durante más de 40 años. Olvídalo. No lo ves. Simplemente no lo ves. Todo lo que ves es, el pueblo de Irán se ha levantado, estaban luchando contra esos mulás malvados, y los mulás malvados mataron a miles de personas. Sin contexto. Cifras falsas, como todos sabemos. Y todos sabemos de dónde salieron esas cifras falsas a estas alturas. Una entidad neoyorquina respaldada por la NED, influida por la CIA. Todos lo sabemos. Obviamente, esto no se difunde en los medios de comunicación dominantes occidentales en su conjunto. Así que, ¿cómo puedes esperar tener un debate civilizado sobre Irán, la vida en Irán, los efectos de las sanciones y demás? Malath. Pepe, before wrapping up, Sí. Pepe, antes de terminar, ¿cómo ves la situación en torno a Groenlandia y su importancia para Europa? ¿Solo están fingiendo que Groenlandia les importa a todos?
Are they pretending that Greenland is important for all of them? No. Are they incapable if they're feeling that? Sån amerikaner hade gått with komma metsis, and it's durchmis och tatt separates des småen. Or confronting the United States? Well, How do you find it? in the US, Nima, the talk of the En Estados town, Unidos, any Nima, town, el tema del digital momento, towns en cualquier in the lugar, US, incluidas las ciudades digitales, here in es Europe, Groenlandia. Aquí it en goes Europa beyond se ha superado any of cualquier the límite limits en cuanto a lo in terms of patético que how puede llegar a protected ser la the Unión European Europea. Union can be. Probablemente el mejor meme en Probably Europa the en estos best últimos meme in días Europe sea in este. today's Un is día that los one alemanes day the envían Germans 3 o send 4 three conductores or de four trineos tirados por dogs perros a bicycle Groenlandia. Al día to Greenland. siguiente, The Trump next impone day, sanciones y Trump aranceles a imposes Alemania y a sanctions, otros países tariffs on europeos. Germany Y al and día other siguiente, European esos countries, and alemanes the day regresan a after that, casa, Germans los come conductores de back to trineos. Germany. Las cifras son The conductors of the patéticas. dog Alguien bicycle. envía 5, otros Numbers are envían 10. pathetic. En Somebody sends realidad, five, habrá unos others 30, send lo que 10. ni siquiera In fact, equivale a una that's clase de number. Some combatientes people use that europeos as a para class proteger of Groenlandia. European fighters to protect Greenland. So now, Así que ahora hay diferentes narrativas en Europa sobre el papel específicamente patético que están desempeñando por todo Groenlandia, especialmente si lo comparas con lo que estaba ocurriendo con Irán. Incluso los grandes medios de comunicación tradicionales están empezando a hacer, diría yo, preguntas muy infantiles, como, mira, esperábamos que los rusos atacaran Europa, pero al final fuimos atacados por los estadounidenses. Finalmente está calando, ¿sabes?, en sus mentes, que están siendo y seguirán siendo atacados por su principal aliado, su protector, la voz de su amo, como quieras llamarlo. Y al mismo tiempo están intentando, diría yo, cambiar de tema. Hablando del acuerdo entre la UE y el Mercosur. Esto es una victoria enorme para Europa. Vamos a integrar el mayor acuerdo comercial de la historia. Vamos a integrarnos con Sudamérica. Vamos a exportar un montón de cosas a Sudamérica. Así que Europa volverá a desarrollarse. Tonterías. Todo el mundo sabe que estos son tonterías, porque básicamente se trata de un acuerdo para mercados enormes, gigantescos, masivos. Los lobistas de Bruselas que representan a grandes conglomerados europeos que planean beneficiarse de Sudamérica para su propio provecho, especialmente los alemanes. Y no es casualidad que la persona que cerró el acuerdo para la Unión Europea, la tóxica Medusa, sea alemana. The toxic Medusa, she's German. Because this is essentially a Germany-Mercosur. Porque esto es esencialmente un acuerdo entre Alemania y el Mercosur. Aquí en Francia, todo el mundo está literalmente en contra. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Quizá haya 2 o 3 excepciones. En Italia pasa lo mismo. Y en Italia culpan a Meloni porque cedió en el último momento. El sector agrícola en Italia, casi en todas partes, culpa a Meloni. Dicen que la fastidió, básicamente. La presión de ciertos intereses industriales italianos fue muy fuerte. Demasiado fuerte, y al final cedió. Así que cambiaron de tema, hablando del acuerdo entre la URR y el Mercosur. So they changed the subject talking about the EU-Mercosur agreement. When it comes back to when the situation, but you can Cuando volvemos a la situación, no se puede escapar de Groenlandia. ¿Cómo van a reconciliarse con el hecho de que el dueño de la OTAN, la voz de su amo, el poder que obligó a Europa a renunciar a la energía rusa barata, desindustrializarse y provocar problemas muy graves para la mayoría de los ciudadanos europeos, desviando fondos que podrían destinarse a la sanidad, la educación, las infraestructuras y demás, para comprar armas estadounidenses y enviarlas a Ucrania? ¿Cómo se puede suplicar a la voz de su amo, por favor, no invadas Groenlandia, no nos quites Groenlandia? Así que ya sabes, es muy difícil, Nima, encontrar, diría yo, siquiera un editorial aquí o allá, o un periodista que no haya sido completamente comprado, que básicamente diga, mira, si esto ocurre será el fin de la OTAN y el fin de la UE al mismo tiempo. This is the end of NATO and this is the end of the EU at the same time. And there's nothing they can do about it because they put themselves. Y no hay nada que puedan hacer al respecto, porque se han puesto ellos mismos en esta situación. Desde el principio, compraron la idea de una guerra eterna contra Rusia, pensando que iban a ganar, y nunca pensaron en un plan B.
Aceptaron la idea de que podían confiar en los estadounidenses como socios fiables que les venderían armas para su guerra perpetua contra Rusia. Fueron completamente engañados al creer, tenéis que abandonar la energía rusa barata y comprar energía a nosotros, los estadounidenses, porque os estamos protegiendo y Rusia quiere invadiros. Compraron esta ficción y ahora están en una desesperación total, porque las cifras ya se están recopilando. Pronto, Europa estará comprando más del 50% de su energía a precios inflados, a los estadounidenses, y nunca podrán librarse de ello. And they will never be able to get rid of it. Never, never. Nunca. So, Nunca. Así que, ya sabes, cuando miras los estúpidos errores acumulados del liderazgo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y todas las principales capitales de Europa, no es de extrañar que estén en esta situación ahora. Y si Trump les dice, como les está diciendo, mirad, callaos, voy a quedarme con Groenlandia, porque es una cuestión de seguridad nacional de Estados Unidos. No hay nada que podáis decir al respecto. Y si os quejáis, os voy a poner más aranceles encima, así que cerrad la maldita boca. Esto es lo que oyen de la voz de su amo, y no hay nada que puedan decir al respecto. Son realmente un montón de chihuahuas, Nima. Es más que patético. Y no hay un plan B. ¿Qué van a hacer? ¿Poner impuestos a las bases militares estadounidenses en toda Europa? US military bases across Europe. Are they going to close down these bases? Of course not. They don't have the guts to do that. ¿Van a cerrar esas bases? Por supuesto que no. No tienen el valor para hacerlo. La situación va más allá. Kafka no podría haber imaginado una trama así. Todo puede atribuirse a este suicidio político y económico a cámara lenta por parte de las llamadas élites europeas. Es alucinante. Ninguno de nosotros ha visto algo así en toda su vida, y nuestros predecesores tampoco lo vieron. Bueno, ellos vivieron el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ya de por sí fue completamente demencial. Pero esto en términos de un escenario totalmente absurdo se está acercando cada vez más, sin salida posible para Europa. Esa es la peor parte. Simplemente no tienen salida del aprieto que ellos mismos se han creado. Way out of the predicament they created for themselves.